Durante la reforma de su casa de Segovia, Laura encuentra un libro fechado en 1571 y dedicado a un tal Agustín Manuel por su hermano Jaime, junto con media moneda de bronce con el perfil de una dama renacentista rodeada por caracteres hebreos. Impulsada menos por la curiosidad que por el deseo de eludir la tristeza que la embarga desde su reciente divorcio, Laura viaja a Jerusalén para localizar a Jaime Saporta, el anciano judío que heredó, según ha descubierto, la otra mitad de la moneda. Allí comprobará que este hombre posee, además, el retrato de un mercader portugués atribuido a Alberto Durero, en el que como fondo aparece un misterioso castillo que ella cree reconocer. Agustín Manuel y su hermano Jaime, Leonor, la hermanastra de ambos, personajes históricos como la bella portuguesa Brianda de Luna y su extraordinaria hermana Beatriz, banquera de reyes y salvadora de muchos descendientes de españoles judíos expulsados de su patria, Tintoretto y Durero, Felipe II, Carlos V, el sultán Solimar, conforman el rico entramado de amores, intrigas y traiciones que Laura descubrirá en el curso de sus indagaciones, sin saber que ella es la responsable de saldar una deuda que se contrajo 5 siglos antes. El Ángel del Olvido, la última novela de Berta Tábor, publicada en Roca y ganadora del premio Marta de Montmarsal 2014. Buenos días, Berta, y gracias por venir al plató de Periodista Digital. Buenos días, gracias a ti. Ese es el premio que has ganado, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no? Sí, muy bien. ¿A qué hace alusión El Ángel del Olvido del título, de ese precioso título? Bueno, El Ángel del Olvido lo tomé de una cita, de un pasaje de un libro de Nicole Krauss, la escritora que escribió la historia del amor. Me gustó tanto que compré la primera novela. Que publica Salamandra aquí en España. Exactamente. Y entonces la primera novela hace en un pasaje habla de este ángel del olvido, que es un ángel del Talmud, que es decir, se refiere a las almas que pasan, al morir la persona, pasan por el mar del olvido, pero a veces el propio ángel se olvida de borrar la memoria que esas almas han adquirido durante su vida, y entonces quedan retazos de una vida anterior que aparecen en nuestros sueños. Entonces un poquito, yo creo que al leer la novela se entenderá el motivo del título. Hay un homenaje explícito a un personaje que tú desentierras del Ángel del Olvido, que es Gracia Nassí. Sí, Gracia Nassí, Beatriz de Luna. Es un personaje fascinante. Es un personaje fascinante, extraordinario, una mujer que resultaría extraordinaria en cualquier época, pero más aún en la época en la que vive, que es a principios del siglo XVI, lo que es el inicio de la era moderna. Es una mujer hija de médico converso portugués y que llega a estar a la cabeza de un imperio, de una casa comercial, de una casa de negocios, de las más importantes de Europa de la época. Es decir, que era la casa que prestaba dinero a los reyes, a Enrique VIII, a Francisco I de Francia, a Juan II de Portugal. Y es una mujer que además, es decir, en esa época hay muchas mujeres poderosas, pero son todas de nacimiento, es decir, por nacimiento. María de Hungría, la hermana de Carlos I, o Catalina de Médicis, la madre de Francisco I de Francia, pero lo que es excepcional en el caso de Beatriz de Luna, posteriormente convertida en Gracia Nassí, es que ella no elude el poder, sino que además probablemente al enviudar podía haberse vuelto a casar, y no lo hace a pesar de tener 26 años en la época, y eso da a entender, deja entrever que probablemente sea para no perder el control de su vida y de la familia. Y es una mujer que además no solo lidera un imperio comercial, sino que además crea una ruta de salida para sus hermanos conversos de Portugal, que recorre toda Europa. Para salvarlos de las garras de la Inquisición. Es decir, que realmente, no es solo extraordinaria por ser una empresaria en la época, sino además por tener una conciencia social. Hizo, ¿no? El marido, que era Francisco Méndez, ¿no? Pertenecía a una familia de banqueros portugueses, ¿no? Sí, de comerciantes en gemas y en especias. De ahí le viene a ella ese poder, ¿no?, que tendrá al quedarse viuda, ¿no? Sí, al quedarse viuda, ella viaja con la familia Amberes y se instala en Amberes junto con su cuñado, Diego Méndez, que es socio de los banqueros Fugger.
Y sí, ella además aprende de su marido, de Francisco, aprende el negocio de las especias. Claro. La novela está dividida en dos partes. La primera parte está protagonizada por Laura, que es la que, remodelando la casa de su abuela, que fue su abuela en Segovia, se encuentra con esta mitad de la moneda y con esta Biblia, con este libro. Y luego la segunda parte está protagonizada por una niña, Leonor, que llega, bueno, ya ahí nos retrotraemos 5 siglos atrás. Leonor, que es una niña que llega a Portugal, a Lisboa, ¿no? Sí. Y por este personaje que estamos hablando. Esta estructura la tenías definida desde el planificada, porque es una novela además protagonizada sobre todo por mujeres, ¿no? Sí. Y casi un homenaje también a Beatriz de Luna, Graciana, sí. Es decir, la novela consta de dos partes, una que tiene lugar efectivamente en la actualidad y otra 5 siglos antes, pero es que la segunda parte de la novela sabemos que la ha escrito Laura. Entonces también podemos, es decir, en la forma de narrar la historia también podemos entrever algunos rasgos de Laura. Sí. Es decir, eso también es un pequeño guiño al lector. Sí. Pero sí, la protagonista Leonor, que además quizás el hecho de, es decir, vemos también como a lo largo de la escritura de la novela probablemente Laura también sufra una evolución. Es decir, pero esta estructura la tenías planificada. Perdona. No te preocupes. Sí, la tenía planificada. La verdad es que la verdad es que he tenido, es decir, es que he reescrito la novela muchísimas veces. Hasta encontrar realmente el tono, la forma, lo que podía ser realmente el vehículo idóneo para narrar la historia, porque a un momento incluso pensé en alternar pasado y presente, pero la historia en sí era tan complicada, la del pasado, que lo único que hubiera conseguido es hacer la lectura además muy difícil. Sí. Entonces me pareció que al final lo mejor era eso, separar realmente claramente dos tiempos. Me figuro que tu idea inicial era escribir sobre este personaje y que la historia de Laura vendría después, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Y cómo llegas a este personaje? ¿Cómo lo descubres? ¿A quién? ¿A Laura? ¿O a Graciana sí? Graciana sí es es decir, realmente yo quería escribir una novela histórica y fue mi padre sugirió el personaje. Porque realmente es un personaje extraordinario. Es decir, él había leído sobre ella porque además hay pequeñas... Es decir, sí que se han escrito pequeñas cosas, no a nivel de... Es decir, bueno, hay un historiador inglés, Cecil Roth, que escribió sobre la casa nazi, se especializó en ello y son los libros que compré yo. Sí, que al final hay una lista. Exactamente, con una escribí toda la bibliografía para que se viera que realmente está muy documentado. Sí. Es decir, no es una novela que sale de la nada. Yo lo que quería, es decir, entonces realmente son los libros que consulté, y, bueno, además de muchísimos más, porque a medida que iba leyendo sentía que necesitaba adquirir mucha más información. Es decir, no me atreví realmente a novelar hasta sentir que dominaba la época. Es decir, y a partir de allá, una vez que entonces sentía que ya la historia estaba tan, la controlaba lo suficiente como para poder pasar a otro nivel, es decir, que fluyera a través de los personajes, pero sí que quería que predominara la idea de novela sobre la idea de novela histórica. Y me figuro que la documentación habrá sido muy laboriosa. Sí, ¿no? Muy exhaustiva, es decir, casi 3 años más. También lo dejé un momento a reposar, pero sí que supuso mucho, porque también quería... Es decir, la época en sí es una época fascinante, es una época de muchos cambios, es decir, donde se encuentra Europa en su interior enfrentada a guerras de religión entre católicos y protestantes, y en las fronteras están los otomanos, en las puertas de Viena. Y entonces sí, también es una época donde se plantan las semillas de lo que serán los totalitarismos que acabarán asolando el siglo XX. Y al mismo tiempo también nace la historia, lo que entendemos por el es decir, nace un concepto nuevo de hombre y también un concepto nuevo de lo que es la sociedad, es decir, lo que será la sociedad moderna, es decir, de entender el hombre en la sociedad. Entonces sí que es una época muy, muy interesante. Has dicho que tú querías escribir una novela histórica. ¿Qué es para ti una novela ¿Qué es para ti la novela histórica? Esto lo pregunto y cada uno tiene como en botica. Sí, es que a mí realmente nunca me han demasiado... Es decir, me gusta la novela histórica, me gusta aprender de historia leyendo.
leyendo algo que me transporte a la época, seguir los personajes, y es un poco lo que yo quería aquí. Pero ya veréis por el tamaño de la novela que no es tampoco la novela histórica al uso, en el sentido de moda, ¿no? sí, de 500 páginas. O 1000 páginas, no, porque es que realmente a mí eso siempre me resulta mucho más difícil de leer. Es decir, no es este tipo de novela histórica, ni lo que me gusta leer ni lo que quería escribir. ¿Pero qué es para ti la novela histórica? ¿Qué es para mí la novela histórica? Soy más concreto. Sí. ¿Una novela sobre la guerra civil es novela histórica? Sí, obviamente sí. Sí, es un... para mí, ti sí, pero otros autores me dicen que no. Sí, para mí una novela histórica es una novela en la que la historia tiene mucho que ver con es decir, de todas sobre la transición. Sí, es que de hecho cualquier novela podría ser novela histórica, vale, en cierto modo. Es decir, sí. Siempre y cuando prevalezca la historia sobre o quizás tenga, es decir, realmente no lo he pensado demasiado, pero sí, siempre y cuando la historia tenga un peso muy específico en el comportamiento de los personajes, y en este caso yo creo que sí que lo tiene. Es que yo soy también de esa idea de que toda novela en el fondo, como retrata su tiempo, se puede decir, pero hay otros autores que me dicen que no, que tiene que ser que no queden supervivientes de ese periodo, que no, un mínimo de no sé cuántos años, es decir, esto siempre lo pregunto porque me interesa, porque sí. Cada autor que viene aquí para hablar de novela histórica o que ha escrito una novela histórica, cuando le hago esta pregunta me dice algo completamente distinto, ¿no? La verdad es que no lo había pensado, pero sí que podría ser. Pero lo que sí que en ese sentido sí que es novela histórica es que si hubiera escrito algo sobre nuestro tiempo, es decir, a lo mejor hubiera tenido, de hecho me pasó, es decir, en La pérdida del funambulista, mi anterior novela, pues sí que tuve que documentarme para ver ciertas cosas, porque claro, cubro todo el siglo XX. Y sí que cambiaron, es decir, por ejemplo, la mujer durante el franquismo, pues pasó, es decir, ya en la República tenía otro tipo de estatus que lo que vuelve a tener, que lo que tiene después durante el franquismo, que pasa casi a convertirse en una menor de edad a todos los niveles, es decir, sin derecho a tener un pasaporte o tener un comercio sin el permiso del marido o del padre. Es decir, que sí que son detalles que tienes que documentar, pero no tienen nada que ver en lo que supuso la investigación para esta novela, porque claro, aquí tuve que transportarme 5 siglos atrás y realmente te das cuenta, es decir, yo lo que no quería ya es que hubieran anacronismos incluso a nivel de las ideas, es decir, realmente leí también sobre filosofía, es decir, de la época, el pensamiento, Erasmo, Juan Luis Vives, que además les tengo aquí en una conversación, porque realmente, es decir, hay conceptos que no eran de la época, es decir, cosas que damos aquí por sentadas en la época hubieran sido, es decir, ponerla en boca de los personajes o hacerlos actuar en función de esas ideas hubiera supuesto un anacronismo. Claro, ese riesgo me figura uno de los riesgos a los que se enfrenta el autor cuando ubica la acción narrativa 5 siglos atrás, ¿no? Sí. Y tampoco creo yo que es un error común el valorar a esos personajes desde el punto de vista de hoy, ¿no? Sí, por eso... Eso es un error en el que caen muchos autores, ¿no? Sí, por eso es otra de las juzgarlos. Cosas... Sí, de todas formas, yo aquí he planteado una historia y a mí siempre he evitado los juicios de valor. Es decir, aquí porque me parece que además una historia no tiene que demostrar, tiene que mostrar. Es decir, considero que, es decir, con mucho respeto al lector, es decir, una vez que tienes el libro, es decir, es él el que tiene, tú le planteas las cosas, los elementos y que él saque sus propias conclusiones, ¿no? Decir, pero sí que supuso justamente, es decir, mucha investigación a ese nivel. Aquí aparecen personajes inventados, personajes puramente ficción, se entremezclan con personajes que existieron realmente, ¿no? Algunos ya los enumeré al principio. ¿El tratamiento que has hecho de estos personajes ha sido el mismo? Porque me figuro que es una responsabilidad también escribir sobre alguien que existió y del que hay biografía, bastante bibliografía, etcétera, ¿no? Sí. O sea, ¿tú te has enfrentado a Laura del mismo modo que te has enfrentado a, no sé, a Nasí o a otros personajes que realmente existieron? Sí, porque lo que pretendes es decir, obviamente hay cosas que no le podía hacer a Gracia porque sé que no las hizo. Claro. Pero, es decir, partiendo de esas limitaciones, sí que intento darle carne y voz propia y crear un personaje. Es decir, en ese sentido ya pasa a ser labor literaria, yo creo. Del mismo modo que tampoco Leonor existió.
Y de Agustín y Jaime lo único que sabemos es a través de las cartas estas que se encuentran en el archivo de General de Simancas, que están realmente a la base de la escritura de la novela, y que me impulsaron realmente definitivamente a escribirla, porque son unas cartas. Entonces estos personajes sé muy poquito de ellos, los entreves entonces claro, realmente en ese sentido sí sé que existieron, pero les doy la voz, es decir, lo que intentas es crear personajes verosímiles y plausibles, es decir, que pudieron haber existido, que pudieron haber dicho esas cosas, de mismo modo que el cuadro de Durero que aparece aquí tampoco existió, pero sí que sabemos que Durero hizo un retrato de un banquero Fugger, y que también en muchos retratos de Durero aparecen claves ocultas, como aparece en el Durero que he inventado yo para la obra. Fíjate, leyendo tu novela recordada, me acaba de venir a la cabeza una novela espléndida también actual que leí hace poco de Leonardo Padura, que se llama Herejes, en donde también hay una trama que no tiene nada que ver con esta, pero donde hay una trama también de una familia de judíos, y se entrelaza una trama de Rembrandt, de un cuadro que pintó. Esa pintura acaba en manos de ellos y es el pasaporte que tienen para librarse del exterminio nazi, les estafan, en fin, es una novela compleja y muy hermosa también. ¿Cuál es el contexto? Porque Leonor llega a Portugal porque en principio el rey de Portugal les dice a los judíos: aquí vais a poder... Bueno, no, Leonor ya es otra generación, aquí realmente hablamos de la segunda generación. Es decir, sí, de la generación padres, de los ya de... los hijos de... Sí, porque realmente es el padre de Beatriz y Brianda de Luna el que llega, es un médico que llega a Portugal junto con todos estos judíos expulsados que no cogen la ruta por Valencia ni van al Imperio Otomano, sino los que van a Portugal, porque el rey de Portugal les dice: podéis venir aquí, nos convertiremos. Pero 4 años más tarde, se casa con Isabel. Manuel la Afortunada se casa con Isabel, la hija mayor de los reyes católicos, y ella le exige que el reino quede libre de herejes. Entonces, realmente, en ese momento, es decir, ya representan los judíos españoles que están instalados en Portugal, ya representan casi el 10% de la población, además un 10% activo a nivel comercial. Y él lo sabe, además. Y entonces no quiere renunciar a ello y los convierte a la fuerza, lo que representa, es decir, un drama a una escala trágico, es decir, es realmente una tragedia para toda esta gente, porque claro, los cubetazos no, es decir, fue una tragedia de dimensiones épicas, porque además esta pobre gente había renunciado a su patria ancestral, que es decir, que los judíos estaban en España desde antes de los vándalos, los visigodos y los godos, y renuncian a su patria para seguir manteniendo su religión, por lo que no es gente que esté dispuesta a convertirse de cualquier forma. Y lo peor de todo es que esta gente, una vez que ha sido convertida a la fuerza, ya pasan de practicar su antigua religión, el judaísmo, pasa a ser apóstata y por tanto, perseguible por la Inquisición, porque la Inquisición no se ceba con los judíos, la Inquisición se ceba, es decir, ataca, persigue a los que no practican, es decir, a los que se han convertido y que no practican la religión como tienen que hacerlo, y que incluso practican su fe anterior. Entonces ellos pasan, por eso son perseguidos, y por eso Beatriz a un momento dado organizará esas rutas de salida, porque es para evitar para salvar a los conversos que huyen de Portugal, de la península. Toda la investigación que va haciendo Laura tiene también mucho ritmo, hay incluso algo de suspense, ¿no? Se va leyendo casi en algunos momentos como una novela policíaca. Qué bien. Aunque en absoluto lo sea, pero es verdad que enseguida hay mucha intriga y enseguida quieres saber, y a veces se nos dibuja incluso como una especie de Indiana Jones que llama, de andar por casa, ¿no? Pero sí, que en realidad, y además tiene mucho ritmo la novela, porque descubre la Biblia con la moneda, el padre llama a este profesor de historia, a los 2 meses ya se presenta en Jerusalén, es decir, todo este ritmo me figuro que te habrá costado bastante llevarlo, ¿no? No sé tampoco si lo tenías planificado, como te preguntaba con la estructura, o fue surgiendo, o incluso hay una traslación también de tú mismo, de cuando tú mismo ibas indagando e investigando, ¿no? Documentándote. Sí, mira, puede ser. Yo de todas formas lo que pretendía es que fuera una novela amena, es decir, que fuera agradable de leer, que te atrapara y que
que te involucrara en una Además, historia. tengo que decir que está muy bien escrita, que a veces estas novelas históricas, en fin, no son demasiado literarias, ¿no? Pero esta está muy bien escrita. Muchas gracias, muchas gracias. Yo realmente es decir, yo lo que me gusta, es decir, lo que me gusta es ofrecerle al lector, y es lo que me gustaría pensar que he conseguido, es ofrecerle al lector que pase un buen rato y que además aprenda. Sí. Es decir, que descubra una realidad que a lo mejor pues eso, no conocía y que le transporta a un tiempo y además a un viaje en el espacio, en el tiempo, junto con personajes que existieron, otros que no existieron, pero que vivieron ese tipo de aventuras. Es decir, y que aprenda, porque en principio yo creo que la lectura debería hacerte, pues eso, transportarte y también abrirte la mente, ¿no? Pero en cuanto al ritmo, puede ser que tengas razón en ese sentido. Bueno, decir, aparte de la construcción, que intentaba justamente hacer que fuera una historia que te atrapara, también lo de las cartas descubiertas en el Archivo General de Simancas fueron posteriores a la elección del personaje, y fueron lo que acabaron de convencerme, pero es que son unas cartas a las que no tuvo acceso el propio Cecil Roth, que es el especialista de la Casa Nassy, los libros estos que leí del historiador de Oxford, porque son unas cartas descubiertas, además por mi madre, que es historiadora, en unas publicaciones del CSIC de los años 50, en las que aparece un memorándum en el que está negociando el sobrino de Gracia Nassy, está negociando su regreso a España después de haber recibido la oferta del propio Felipe II de que regresara. Y eso no es sorprendente en la época, porque las arcas del Estado estaban muy maltrechas, ¿no? Del reino, perdón, estaban en muy mal estado. Lo de intentar atraer a un converso rico de vuelta a España. Lo que sí que es sorprendente es que 3 años antes el propio rey Felipe II hubiera pedido la cabeza de Juan Micas, José Nassy, y eso también está recogido en una de estas cartas. Entonces, a partir de allá ya fui creando toda la historia, la intriga, lo que va a aparecer. ¿Con qué estás ahora, ya para terminar? ¿Estás escribiendo? Pues estoy en proceso de documentación, ¿no? Sí, pero no creo que vaya a ser novela histórica. Estoy trabajando unos personajes y decir, unos pequeños relatos que quizás lleguen a ser otra vez una novela, como hice un poquito con La Pértiga el funambulista. Pues muchísimas gracias, Berta. El ángel del olvido, de Berta Tábor, una novela muy interesante, bellamente escrita, publicada en Roca Editorial. Mucha suerte y gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.